Roy, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días y buen inicio de Buenos días, semana. Mac. Oye, te diría, el tema es importante, la fecha es importante porque la ley lo dice. Sí, Y tal vez no sea el más importante, pero es importante. ¿Por qué? Porque es cierto, se entrega el informe y va a haber un mensaje a la nación. Está bien, ¿no? Pero también se instala un nuevo legislatura ujú, e inicia un poder judicial. Y si le quieres agregar, se inician las clases. Pero el caso es que los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, tienen un momento importante el día de hoy. Hablemos de Claudia, está bien, Claudia Sheinbaum, ¿no? No cumple el año, pero al ser el informe, podríamos tratar de decir, bueno, ¿y hoy qué onda? 11 meses, informe, mensaje, ella va a tratar de hacer un balance de su gestión, está bien, del primer informe. Eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó en este primer año? A ver, lo que yo te diría es, momentos que cambiaron la historia de México, en este primer año hubo momentos que cambiaron la historia. ¿Cuáles? Primero, primero es que Trump inicia su segundo mandato de una manera muy echada para adelante y específicamente con México, y eso cambia la historia, cambió la agenda del país. El hecho de que en este año haya llegado Trump y cambió la agenda del país. Eso es ujú. uno. Dos, en este primer año, cuando se obtuvo la mayoría calificada en el Senado, en ese momento cambia la historia del país, Sí. porque en ese momento la 4T tiene la capacidad de mover las estructuras, el gobierno, las leyes, desaparecer autonomías, o sea, la forma, el día que logró el senador 86, en ese momento cambia la historia del país. Y lo que estamos viendo hoy del Poder Judicial tiene que ver con ese momento, o sea, con ese momento porque se logró la mayoría calificada. Y el tercer momento es cuando esa mayoría calificada aprueba la reforma judicial, aprueba el que se vayan los que están, el que se elijan por voto popular, el que se creen órganos, se desaparezca la judicatura. Cuando se aprueba la reforma judicial, entonces se consolida lo que podríamos llamar el cambio de régimen que tanto peleó López Obrador. Totalmente, Roy. Ahora, es importante también hablar de popularidad porque muchas veces se toma en cuenta o se mezcla este aspecto con lo que realmente falta por solucionar en el país y con lo que está ocurriendo en diferentes ámbitos, en temas de salud, de seguridad, de infraestructura, porque bueno, lo que hemos visto, no solamente en estos últimos 11 meses, sino en los últimos 4 o 5 años, inclusive desde la administración pasada, que eso es otra historia, lo ha heredado la presidenta Claudia Sí. Sheinbaum y todavía no lo ha podido solucionar. El problema de las medicinas, el problema de la salud pública es uno de los verdaderos pendientes, de la seguridad, ni se diga. ¿Qué esperamos entonces? O sea, ¿qué tan transparente, Roy, puede ser esto, más allá de la popularidad, de la gigantesca popularidad, porque tiene 71% de aprobación contra Sí, 25% de no, y supera a todos los presidentes, por lo menos de sí. 6 administraciones? Sí, 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 totalmente. Mira, ella, digamos que la popularidad de López Obrador y la fuerza de Morena la heredó al ganar la elección de junio pasado. O Ujú. sea, se montó en una estructura muy fuerte de Morena y una debilidad casi inexistencia de los partidos de oposición. Se monta. Inicia su gestión cambiando algo. Y yo te diría que, fíjate, dos cosas que las que mencionaste son lo que ella va a poder decir. A ver, uno, se cambió totalmente el combate a la inseguridad. Totalmente se cambió. De manera, hoy ya no se habla de abrazos y no balazos. Hoy ya no vemos a los guardias o al ejército huyendo cuando les disparan o cuando los tratan mal, no, no. O sea, se enfrenta. Es decir, cambió la estructura del combate a la inseguridad, con lo cual es una crítica velada al anterior, que no dio resultados. Lo está, sin decirlo, lo está criticando. Y la otra, Ujú. en salud, la distribución de medicamentos la cambió totalmente. Sí. Desapareció la megafarmacia, que es una crítica implícita, pues que no funcionó, era un absurdo. Ya no se habla que Dinamarca, ya cambió las dos vertientes. Hay tres problemas básicamente en México, que son inseguridad, economía y salud. La parte de inseguridad la Ujú, cambió totalmente, ujú. la parte de salud la modifica,
O sea, la modifica, son dos retos que tiene, y la parte de economía, pues simplemente heredó un país con una expectativa de crecimiento muy baja, o sea, muy baja, con un problema de que cada vez tenemos menos dinero, y nos llega Trump y detiene inversiones. O sea, el problema económico también es fuerte, pero las últimas notas es que los que decían que estábamos en recesión, pues ya no estamos en recesión. Se Ujú. modifica la expectativa de crecimiento de 0,1 a 0,6, que sigue siendo raquítico, pero ya no se habla de recesión. Entonces también lo está manejando bien. Son las tres variables, dos que cambia totalmente respecto a López Obrador y una que parece ser que es un buen manejo. Totalmente. Se está desmarcando entonces de la narrativa de López Sí, Obrador, más allá de la popularidad también gigantesca que tenía, sí, pero con estas fallas gigantescas que tú has mencionado y que todos conocemos, la megafarmacia, la refinería que sigue sin refinar, el Tren sí. Maya, todo esto. Pero en estas políticas, en esta narrativa, va cambiando, desmarcándose un poco de ese legado oscuro que dejó Andrés Manuel y empezar a generar su propia historia, su propia sinergia y el reto gigantesco que tiene a partir del próximo año, sobre todo lo que termina con con la relación bilateral con Estados Unidos y todo lo que ha implicado, los temas de migración, los temas de los aranceles, los temas de seguridad, por supuesto, y de la intervención de algunos agentes en Estados Unidos, o sea, todo eso que nunca lo habíamos visto y no solamente en otras administraciones, sino en la de Andrés Manuel López Obrador, le va a costar trabajo, pero consideras que lo ha estado haciendo bien, sobre todo porque más allá de que tiene la mayoría calificada, la mayoría absoluta, ella tiene que tener un poco de una política establecida, clara, más allá de lo que aboca o evoca su partido, lo que ella quiere mejorar para su país y sobre todo para nuestro país y sobre todo para lo que representa su puesto, ¿no? Mira, se va a desmarcar, pero nunca va a romper. O sea, nunca la vamos a ver rompiendo con López Obrador, Ujú. por varias cosas. Primero, porque evidentemente ella sí lo quiere y lo quiere bien, confía en él, siguió el movimiento con él, ella creó el movimiento junto con él y ideológicamente coincide con los postulados de la 4T. Entonces no vamos a verla ni romper con López Obrador, ni tratar de destruir su legado, su imagen, ni romper con el movimiento. No, al contrario, va a tratar de mantener unido al movimiento, de mantenerlo sólido, de que los va a estar llamando a la unidad. Esa parte creo que no vamos a ver nunca este rompimiento. Cuando usa la palabra desmarcar, tampoco va a ser un desmarque, pero sí va a ser la creación de un modelo de Claudia Sheinbaum. Es decir, ella es distinta, no solo por el hecho de ser mujer, es distinta la forma que responde, la forma que contesta y la forma de pensar. Ella no polariza tanto como López Obrador, la última semana un poco sí lo hizo, pero no es su costumbre, no está peleada con ningún gobernador, sí ha recibido a las víctimas, es decir, tiene estilo distinto, objetivo distinto. Entonces yo creo que sí, la creación de la imagen y el gobierno de Claudia Sheinbaum es algo que tiene en la mente. Y en ese sentido, sí le estorba la de López Obrador. Entonces no va a romper, pero Ujú. sí se va a diferenciar de López Obrador. El tema del combate a la pobreza, Roy, también fue un tema que le dio impulso, sobre todo en el último bimestre, los datos de que 13.4 aproximadamente millones de personas salieron de la pobreza, que eso se hizo al corte del 2016, le dio un impulso y le dio también una facilidad de poner en perspectiva otro pendiente muy importante. ¿Tú cómo ves este tema y lo que pueda decir a las 11 de la mañana la presidenta sobre el tema de la pobreza? A ver, lo va a mencionar. O sea, para mí, cuando uno dice, ¿y qué hizo López Obrador? Pues sí, hay algunas cosas que hizo. Una de ellas es esto, la disminución de la pobreza. No se le puede criticar. Los críticos dicen, no, no le creo al INEGI. Ahora resulta que no le crees al INEGI. O sea, es de las pocas instituciones sólidas que todavía conservamos, técnica, honestidad, etcétera. Entonces, uno, sí se logró la disminución de la pobreza. Y lo logra con programas sociales que se le critica, con incrementos de salarios que se le critica. Todo lo que se le criticaba, pues se dio, pues resultó. Y el resultado de incremento de la pobreza, de incremento a la no pobreza, o sea, incremento al ingreso real de las personas, pues es un mérito. Lo va a decir en el informe. No, no como mérito de ella, sino como mérito de la 4T, porque otro, no va a ser el informe de un año de gobierno. Hoy nos va a hablar
del informe de la gestión de la 4T. O sea, o sea, ella va a partir de su gobierno, no del 1 de octubre del 2024, sino lo va a poner hasta 1 de diciembre de 2018. Los comparativos los va a hacer como se los dejó Peña Nieto, lo- porque ella lo ve como un todo. Entonces no va a ser informe de un año, sino informe prácticamente de 7 años. Claro, Roy, hay tres personajes que son indispensables en la administración de Claudia Sheinbaum. No sé si los va a mencionar, seguramente no, pero ¿cómo consideras que a partir del trabajo que tienen que hacer el resto del año y los próximos 4 años, y digo 4 años por la relación que tiene directamente con Estados Unidos, con Donald Trump, el tema de la seguridad con Omar García Harfuch, con Juan Ramón de la Fuente en los temas diplomáticos que son también bastante carentes, o mejor dicho, hay muchas carencias que atender, y con Marcelo Ebrard, el secretario de Economía? ¿Se valdrá de estas tres personalidades, de estos tres personajes, o tendrá ella la capacidad para ir pues, solventando todos estos pendientes por sí misma? No es que los haga ella sola, pero ¿qué tanto llevará de la mano estos temas por su cuenta y qué tanto con ellos tres? Mira, yo creo que yo sacaría de la terna a Juan Ramón de la Fuente. O sea, Ujú. Juan Ramón de la Fuente es el gestor, es el embajador, es el secretario de Relaciones Exteriores, o sea, es un gestor. Los dos alfiles importantes, sobre todo cuando Trump nos está poniendo a nosotros en su balanza permanentemente, es García Harfuch y Marcelo Ebrard, que prácticamente están instalados sus oficinas. Tienen allá en Washington, tienen oficinas porque pues allá se llevan platicando con sus contrapartes. Ujú. Marcelo Ebrard se va a volver en este segundo año muy importante porque viene lo de la negociación del TEMEC, ¿no? Y prácticamente, no nos hagamos, lo que se firme lo van a cantar como un gran logro, lo que se firme, ¿no? Ujú. Seguramente no va a ser tan bueno como lo que había, pero va a ser lo que se logre. Y lo van a cantar como evitamos una catástrofe, lo que se firme. Pero es Marcelo Ebrard el responsable de esto. Y cuando dices los dos, también los dos están apuntados a la siguiente candidatura. O sea, están Sí. apuntados, ¿no? Pero García Harfuch, y siempre he dicho, si de veras logran bajar la inseguridad, hacer las carreteras seguras, si lo logran, no nomás en datos, sino en percepción, pues García Harfuch está pues apuntadísimo y fuerte para el 2030. ¿Crees y consideras dentro de tu perspectiva que estos datos, y bien lo dices, más allá de la percepción, se puedan emparejar? Porque sí, se pueden decir cifras y números, que es pues fácil expresarlos, pero la percepción esa es muy complicada de sintetizar, sobre todo para la sensación de la población. ¿Cómo ves, además de esto, los fallos o algunos fallos que todavía tiene la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué te enfocarías, Roy? A ver, los faltantes, porque efectivamente faltan un chorro cosas. Mira, la verdad es, y muchos van a tener que ver con el recurso, en obras todavía no vemos grandes obras, no vemos, o sea, se ha hablado mucho de lo de las vías, pero no hay, López Obrador sí se amparó mucho en las obras que iba a hacer y las hizo y las empezó y se le criticaban, pero tenía obras icónicas. Parece que Claudia Sheinbaum no, por falta de recursos a lo mejor, o para no competir en esa parte con López Obrador. Yo creo que le falta, uno, lo de la salud. Le falta, pues hay que atenderlo, todavía hay faltantes no solo de medicamentos, sino de obra, ¿no? De hospitales sin doctores, hospitales sin instrumentales o sin equipo. Le falta lo de la seguridad. Lo de la seguridad, el día de hoy, justo 1 de septiembre, parece que la Cámara de Diputados ya va a empezar a discutir y aprobar la ley contra la extorsión. Ese es el delito a atacar. Ya lo de los homicidios parece que se está controlando, pero la extorsión es la parte, ¿no? Y la tercera, en economía, si logra controlar la inflación, porque si hay presiones inflacionarias, sobre todo en alimentos. Entonces yo creo que son así como los tres retos. Y la otra, que lo vamos a ver en el informe de hoy, es el llamado a la unidad de su partido. Ujú. O sea, cuando vimos este verano de las ostentosidades y gastos y casas y huachicoles, pues de repente ve que eran miembros de Morena, ya no eran de la oposición, ya es Morena. Entonces yo creo que es mantener la unidad y la disciplina al interior de Morena. Sí, qué bueno que tocas ese tema porque es al que iba.
parece que el mismo morenismo se ha encargado, sobre todo en este verano pasado, de enturbiar un poco la imagen de la presidenta por los viajes, las joyas, bueno, ni se diga lo que sucedió en el Senado con Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña. ¿Cuál crees que es o tendría que ser la posición de la presidenta para volver a alinear no solamente el discurso, la filosofía, sino a cada uno de estos personajes que al parecer pues no les importa? Parece ser que cuando suceden estas cosas la autoridad moral de la presidenta está muy por debajo de lo que nosotros pensamos o tendríamos que pensar que tiene sobre todos los demás. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto en este caso, Roy? Mira, cuando dice autoridad moral, efectivamente, a ella no le ha pegado, pero efectivamente está viendo lo que está pasando en Morena. Ella se ha dicho que está en Morena, pero en licencia, casi casi, ¿no? Se hizo a un lado, Ujú. como diciendo yo no controlo a Morena. No le va a dirigir un mensaje a Morena, pero tiene siempre la salida de hablar del movimiento, formó parte de un movimiento, y volver a llamar a los principios de austeridad del movimiento y que a todos los o sea, nunca va a mencionar a Morena. ¿No? Sí, Pero cuando hable movimiento, pensemos que está hablándole a Morena y va a hacer un llamado a la austeridad. No va a mencionar jamás, ni en la mañanera ni en el informe, a nadie por su nombre. ¿Por qué? Porque cuando esté hablando con su nombre, prácticamente los está señalando y culpando. ujú. No los va a mencionar, pero cuando esté hablando, pues vamos a estar entendiendo que son mensajes, ¿no? Cuando decía, me acuerdo que alguna vez en la mañanera dijo que no anden en helicópteros y en aviones privados, pues estábamos pensando en quién lo había usado, ¿no? O que Ujú. no compren relojes, pensábamos en relojes. Yo creo que ese tipo de cosas va a seguir siendo un llamado a la austeridad. Tiene la ventaja de que ella es austera. O sea, ella en toda su carrera política no le ha alcanzado ningún caso de mansiones, carros, lujos, no la ha alcanzado. Entonces tiene la ventaja de que con el ejemplo ha predicado. Claro. Hoy también, 1 de septiembre, Roy, inicia sesiones la nueva Corte de Justicia de la Nación Sí, y es inédito por el proceso que todos conocemos sí. con el que fueron seleccionados los jueces y magistrados. Los acordeones, los acordeones. Y los acordeones, sí, todo este proceso y todo este desaseo que se vio reflejado amplia y concretamente para todos. Pero en este caso, ¿crees que vengan muchos movimientos políticos? ¿Cuál crees que es el principal reto que tendrán ahora los nuevos magistrados? ¿Y qué podemos ver de primera mano en un corto, mediano plazo, sobre todo antes de que termine el mes con la nueva Corte? A ver, primero, todas las críticas que se han hecho a la forma de elegir, hoy pasan vamos a verlos. Nunca una corte va a ser tan observada como la actual. Ujú. Le vamos a observar cualquier fallo, cualquier discusión, lo vamos a estar. El presidente Hugo Aguilar no solo es el presidente de la nueva corte, no solo es eso, es el vocero de la nueva corte. O sea, el vocero tiene que salir a explicar casi cada cosa y nunca habíamos tenido una corte que va a estar en el ojo de todos, en el ojo, como si fuera la Cámara de Legisladores que deciden, que aprueban, que se pelean. Hoy vamos a estar viendo a la Cámara, a la Suprema Corte. Eh, la crítica se va a tener ahora que centrar, si se les cree, ya no en la forma en que fueron electos, esa ya dejamos atrás, sino en la forma en que deciden, qué decisiones toman, Ujú. si es una decisión ideológica o es una decisión basada en lo que dice la Constitución. Porque yo creo que por más como sean, de dónde vienen, quiénes sean, no pierden la capacidad de interpretar la Constitución como deban hacerlo. Totalmente, Roy. Y también en un ejercicio que es indispensable para entender el equilibrio de la democracia, tenemos que voltear a ver a la oposición, lo que queda de la oposición. Ayer tú te diste cuenta, se llevó a cabo una marcha en donde se exigía, una marcha ciudadana, en donde se exigían, pues sí, que la autoridad atendiera La tantos pendientes. resistencia. Exactamente, la marcha para la resistencia y la democracia. Pero ¿consideras que esto sigue siendo un peso, una piedra que incomoda un poco al gobierno por las insinuaciones, los señalamientos, el posicionamiento que hay de un sector de la población? No lo toman en cuenta. ¿Cómo ves a la oposición en este momento, sobre todo por el balance que yo te digo que se tiene que reflejar siempre en cualquier aspecto democrático? Mira, a la oposición que no tiene voz, como la que vimos ayer, tienen voces, pero no tienen votos.
O sea, es decir, no tienen ahorita capacidades de ganar elecciones, ¿no? Salvo algunos lugares en la República, ¿no? Bien, no tienen la capacidad de parar una ley. Pues, la 4T tiene las mayorías calificadas, la 4T tiene más de los congresos locales que requiere, tiene voz, lo que le hacen son figuras. O sea, la oposición necesita configurarse a través de líderes que jalen, que tengan fuerza en sus palabras. Y ahorita lo que está haciendo la oposición, pues son escarceos, moviendo a ver si surge alguna voz. Si hoy fueran unas elecciones presidenciales, pues la 4T le volvería a dar una recia. O sea, Ujú. no hay forma de competirle a la 4T. Entonces lo que se puede pasar y que la oposición espera es ir golpeando a la 4T, tratando de quitarle algunas características que la hacen vencedora. ¿No? Y cuáles, corrupción, ¿no? Ligadas con el huachicol o lo que se quiera, pues trata de empujarles algunas características negativas, pero lo que le ha faltado es posicionar figuras que puedan estar en una boleta con posibilidad de ganarles. Yo ahorita todavía la oposición, con los voces y las figuras que tiene, no la veo fuerte. Sí, definitivamente. Finalmente, Roy, en esta actualidad y tomando en cuenta el ejercicio que conocemos, al que estamos acostumbrados cuando escuchamos un informe de gobierno, en esta actualidad y con los pendientes que todavía tenemos, ¿cuál es la utilidad de escuchar un informe en donde sabemos que las cifras que va a dar, que los datos que va a dar, más allá de la percepción y la realidad, pues disten mucho? ¿De qué sirve entonces? ¿Cuál es la utilidad de este ejercicio? De escucharlo, sabemos que para ella es muy importante y para el movimiento, pero para nosotros como periodistas, como población, ¿cuál es la utilidad de este ejercicio ya en estas alturas? Yo te diría que muy poca, o sea, muy poca, ¿no? O sea, a ver, yo he ido a muchos informes de alcaldes, de gobernadores y de presidentes, y nadie se critica a sí mismo. Ujú. Y todos los informes dicen que han hecho más de lo que hizo otro. O sea, todos, dice más que nunca se había hecho, dice más que nunca se había hecho, y más de lo que se esperaba. Todos son igualitos, porque nadie llega a cortarse las venas. Lo que importa de los informes es el mensaje político. Exacto. O sea, eso es lo que importa, el mensaje político, hacia dónde va, qué quiso, a quién criticó, cuál es la señal escondida en la palabra, es el mensaje político. Después otros que se pongan a analizar las cifras, a ver si es congruente o no es congruente, pero el día del informe lo que importa es el mensaje político. Totalmente. Y cuando hablamos de la palestra, del término de palestra, porque es el lugar en donde se celebran ejercicios literarios públicos o se discute o se organiza una controversia, fuera de la palestra que representa el informe de gobierno, ¿qué considerarías que podemos destacar que no estamos tal vez viendo y que nos pueda sorprender, Roy? A ver, no, que nos puede sorprender, para mí el informe de hoy se va a dividir en tres, porque hay dos personajes presentes en el informe. Uno es López Obrador, que va a estar presente a pesar de que físicamente no esté ahí, que es porque está hablando de la 4T, se va a mencionar al presidente, le van a mandar un saludo hasta Palenque, o sea, es un personaje, pero hay otro personaje que va a estar ahí presente, que es Donald Trump. Ujú. Va a estar ahí, no van a decir Donald Trump, pero van a estar hablando del nacionalismo, un soldado en cada hijo te dio, o sea, va a hablar un llamado al nacionalismo como efecto de Donald Trump en la agenda nacional. Son los dos personajes que están, los elefantes que no se ven, pero ahí van a estar. Sí, definitivamente. Pues estaremos atentos a lo que suceda hoy a las 11 de la mañana, las cosas que generen controversia, las palabras y bueno, vamos a ver si es que sale algo que no estemos visualizando y que pueda llegarnos a sorprender. Roy Campos, muchísimas gracias, presidente de Grupo Mitofsky. Gracias por esta conversación, por este análisis. Y bueno, ya estaremos esta semana analizando lo que venga un poco más adelante. Un abrazo, muchas gracias y buenos días. Saludos. Gracias, saludos. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Muchísimas gracias a todos los que se conectan desde mañana, desde muy temprano en la mañana. Sidney, muchísimas gracias siempre por tus comentarios, por tus colorcitos, por tu cariño, de verdad, por tu lealtad. Fantástico lo que hace siempre en la saga. Sidney, Betty, por supuesto, Paco GB, Verónica, absolutamente todos los que en cada momento, no importa si llueve, truene o relampaguee, están con nosotros en la saga Noticias. Nos comenta Paco GB, dice,
nos da mucho gusto iniciar una semana. Esperemos que la jefa se encuentre bien, esperemos que regrese pronto, la extrañamos, pero se quede en buenas manos con Max. Muchas gracias. Sidney también, además de dejarnos sus colorcitos, nos dice que está empezando la semana con mucho ánimo. Muchísimas gracias. ¿Qué otros comentarios? Bueno, son muchísimos comentarios. Vero Amor 88 dice que no está tan de acuerdo en lo que opinó hace un momento Roy Campos, porque dice que las megaobras de la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador siguen sin servir y que posiblemente sea también un eje del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya lo platicábamos, seguramente se va a desmarcar de lo que ha hecho o ha dejado de hacer Andrés Manuel en la administración anterior, pero bueno, es algo que todavía no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es un hecho y que se tiene que tocar, no tanto porque no le considera la Ciudad de México, porque para eso tendremos que esperar